Shalom. Shalom. Antes que comenzar, queremos dar toda la gloria, toda honra y toda alabanzas a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Rokakodash. Y queremos dar doble honores a los ancianos y apóstoles de la gran piedra del molino, los que nos enseñaron esta verdad, la verdad de las escrituras. Okay? Y básicamente vamos a tocar algún tema bien básico, que para servir a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, tienes que ser un israelita. Y es por el lado de tu padre. Alright? Let me get that in numbers real quick. Números 18 and 1. Number 1, Salaki, 1 and 18. Because, gotta prove that real quick. Yeah, porque básicamente. Today's topic. Yep, el tema de este video es que para servir a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, y solo para que. También los israelitas son los llamados negros, latinos, nativos americanos y los de confusión de cara, los que no necesariamente se miran como un negro, latino o nativo americano, pero tú crees en las palabras de Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, y tú crees en la doctrina de Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, como lo enseñan los ancianos y apóstoles de la gran piedra del molino. ¿Okay? Ustedes también son israelitas, tuvieron que ser, por linaje. Okay? Por sangre, por el lado de su padre. Ese es el libro de Números, capítulo 1, versículo 18. Y reunieron toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Entonces tu linaje es determinado por la familia de tu padre. ¿Okay? ¿De qué nación es tu padre? Esa es tu nación. ¿Okay? Simple. Alright? Si tu padre es un israelita y tu madre es de otra nación, tú todavía sos un israelita. Alright? Simple. ¿Okay? Yeah. Este libro de Amos 2. Go in any order you want. Just go to speed. El libro de Amos 2 y 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Nazareos. Exactamente. Entonces, para ser un profeta tienes que ser un israelita, porque Yahweh, Ba'ashem, Yahushai. This is right here. Porque cuando Want me read it? Oh, give me a second. Go ahead and read it. Go ahead. Salaki. Can I read it? Versículo 11. ¿No es esto así, dice el Señor, hijos de Israel? Porque cuando Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, él manda, cuando él manda profetas, son israelitas. Okay? Los profetas que tú lees en la Biblia son israelitas. Okay? Los sirvientes de Yahweh, Ba'ashem, Yahushai son israelitas. Okay? Get that Romans. I was going to get this in Isaiah, but alright, we'll go Romans first. Get that in Isaiah. Okay. Como estábamos diciendo, que para servir a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, tienes que ser un israelita. Alright? Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Yahushai, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque quisiera yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, para que se desfruque, porque el apóstol Pablo, él era un israelita de la tribu de Benjamín. Okay? Y cuando tú lees todos los libros de tiempos antiguos, como Malaquías, a Micah, a Isaías, Jeremías, Isaías, Jeremías, ellos eran israelitas. Todos eran israelitas. Cuando tú ya sabes eso, tú ya tienes que saber que, creo que este libro es para los israelitas. Claro, es bien claro que este libro fue escrito por israelitas para israelitas. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú vienes de la igual padre, tú vienes de la igual del mismo linaje, el poder, el Yahweh.
Hashem Yahushua con el Hijo. Right? Ese va de vuelta en los tiempos antiguos de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob. Somos los descendientes de ellos. Okay. Porque el linaje escogido es Abraham, Isaac y Jacob. Let me see, Salakia. Verse 4. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Entonces, Salakia, yeah. Go ahead. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. El pacto. Este va de vuelta otra vez a los tiempos antiguos hasta el libro de Exodus. Salakia. You know? Keep reading. Oh, yeah, Salakia. La adopción, eso quiere decir que tenemos la chance para venir de vuelta al Padre según el Hijo. Can I make this quick point? Yeah, porque la adopción, regresando de vuelta a Yahweh por medio de Yahweh Shai, eso todavía solo pertenece a Israel. Así que apóstol Pablo. Él está diciendo la igual cosa acá. Él dijo que yo mismo what was it? Can you read that again? Where he said, he continue with truth in his heart. Oh, yeah. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, de los que son mis parientes según la carne. Él no está mintiendo. Él está diciendo esto en espíritu y en verdad. I'll say Salaki, you meant verse 1. Versículo Romanos 9:1. Verdad digo en Yahushua. Verdad digo en Yahushua. Eso quiere decir que el Espíritu del Señor está trabajando con el apóstol Pablo. El Espíritu del Señor está en el apóstol Pablo. Que el hermano lee ahorita, esas palabras no eran de él, eran del Señor. Eran de Yahweh, Hashem Yahushua. Eso es verdad que estamos leyendo. Go ahead. Keep reading. Digo en Yahushua, no miento. Yeah, get to the point reading it. You want me to skip down? Verse 4. Okay, you yeah. Finish it. I didn't finish verse 1 either. You want me to read? We got to the point, okay. Verse 4. Romanos 9:4, que son To pertain the adoption. Yeah. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. If I could read this real quick, Matthew 1:21. We didn't get, yeah. Yeah, I just want to make this quick point. Yeah. Este es el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y pecado es transgresión de la ley. ¿A quién fue dado la ley? La nación de Israel. Okay. Cuando salimos de Egipto con Moisés. Versículo 4, la gloria. Okay, let me read it from the top again. Yeah. Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Y la gloria y los pactos. Y parte de esa gloria era que cuando tú vas, get it, Deuteronomy 7:6. Parte de esa gloria es para ser sobre todas las naciones. Esa es parte del pacto. Porque el pacto era que el Señor dio a vosotros, a Israel, los mandamientos y las leyes. Si tú mantengas estas leyes y mandamientos, el Señor Yahweh va a poner la nación de Israel sobre todas las naciones. Y va a bendecir sobre todas las otras naciones. Y esa es parte de las glorias. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh Hashem Yahushai, tu Dios. Yahweh Hashem Yahushai, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y nuestro poder, Yahweh, él todavía no cambia, right? Y tú puedes leer eso en el libro de Micah. You want to get it? No. Romanos 9:4, siguiendo adelante donde estaba, que son de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y ahí dice el culto, y esa palabra culto quiere decir ¿qué? Servicio. ¿Y qué es el servicio del Señor? Siendo un sacerdote y un profeta. Y para hablar las palabras al Señor, al pueblo de Israel. ¿Qué tienes ella? Para entender las escrituras tienes que ser un israelita. Para entenderla para enseñarla, para profetizar. Tienes que ser un israelita. Ese servicio,
esa oportunidad solo pertenece a Israel. All right? Este es Isaías, libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Y quién es el pueblo de Yahweh Bashem Yahushai? Lo acabamos de leer en Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. El pueblo escogido de Yahweh Bashem Yahushai son los llamados negros, latinos, nativos americanos y los de confusión de cara, los israelitas. Como porque hablamos del servicio que los profetas van a hacer para el Señor. ¿Cómo va a ser esto que un chino va al pueblo de Israel y decirle a ellos para ir de vuelta al Señor? Y habla las palabras de Yahweh. Estos otros pueblos no son santos. Okay? Los israelitas son. Y santo quiere decir separado. ¿Desde quién? Las otras naciones. Porque el Señor, cuando nos dio las leyes, dijo que esto es nuestra sabiduría, estas cosas estas escrituras que nos dio a nosotros, eso quiere decir que somos un pueblo especial. Porque sabes que en el reino, de Yahweh Bashem Yahushai, todos los israelitas van a tener las leyes en su corazón. Y no ni un impío, ni un hombre, ni nadie de otra nación, gente que no son de la nación de Israel no van a tener eso en el reino. Solo los israelitas van a ser inmortal. Okay? Did you want me to finish this? I didn't finish it. That's for you to break it down. I want to finish it. Okay, go ahead. I'm going to start from the top. Isaías 58 y 1, desde el principio. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y ahí la familia, la casa de Jacob es la nación de Israel. All right? I'll get to the whole duty, man. Oh, yeah, go ahead. Can I tell you about the Eclesiastes? Eclesiastes, yeah. Eclesiastes 12 y 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Tema a Dios, el Señor, y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yeah, exactamente. La razón por qué los israelitas, la razón por qué nosotros existimos, es para servir a Yahweh Bashem Yahushai, desde el más chiquito hasta el más grande. Tenemos que servir a Yahweh Bashem Yahushai, tenemos que, tenemos que seguir las órdenes que Él nos dio. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que hacerle caso a Yahweh Bashem Yahushai. Y el hermano leo Isaías 58 y 1. Ese parte del servicio que tenemos que hacer, ese que el Señor mandó a los otros. Este es Mateo 10 y 15. Solo aquí 10 y 5. A esto 12 envió a Yahushai y les dijo instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entráis. Y esto es esto es lo que le dijo Yahushai a los read that part from the top again. Otra vez Mateo 15, y en palabras rojo. Esto lo dijo el Señor, Yahushai. Y esos 12 envió Yahushai y les di. Yahushai los envió a ellos. Esto fue un mandamiento, los envió, los mandó. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayan, o no vayas, Salakia, y en ciudad de los samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel. Eso quiere decir que ellos fueron, el Señor los mandó a ellos, ¿a quién? A los israelitas. ¿Okay? Porque sabemos que, digamos, en esos tiempos habían israelitas que no estaban viviendo en la tierra de Israel, y que estaban, digamos, no estaban practicando las leyes, no estaban siguiendo las leyes de Yahweh Bashem Yahushai, pero cuando regresó, cuando vino Yahushai,
ahora tenemos oportunidad de regresar de vuelta al Padre por medio de Yahawashi. Por fe en Yahawashi. Eso es nuestra justificación. Eso es lo que nos justifica a nosotros ahora, es la fe que nos dio Yahweh en Yahawashi. Y el Señor nos mandó a los otros para predicar a estos impíos, ¿ok? No nos mandó a predicar a naciones que no son de linaje israelita. Y tengo... go ahead. One more precept. Esta es la palabra del Señor otra vez. Mateos 15 y 24. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel, man. Solo los israelitas, you know? Y voy a agregar un más versículo en Hechos. Hechos 1. Porque una cosa que es... Porque una cosa que sabemos es que, por ejemplo, los discípulos, ellos cuando eran apóstoles, ellos que tenían que ir a hablarle a los israelitas todavía, nunca ellos fueron a hablarle a gente que no eran de nuestra nación. Okay, go ahead. Este es Hechos 1 y 6. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Let me get to it real quick, just to make sure we're reading it correctly. I don't want to make any mistakes. Salakia. Yeah. 1 second. Back from the top. I'll read it. 1 and 6. You want me to read it? Yeah. Ese es el libro de Hechos 1 y 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque los discípulos querían preguntar al Señor una pregunta, porque en este tiempo del Señor, ¿en qué nación, bajo de qué nación estaban ellos? La nación de los romanos, ¿okay? Y los edomitas. Los edomitas. Y los edomitas ahora son los llamados blancos. Okay, no son otra gente que han escuchado, no son los de Medio Oriente. Los edomitas son los llamados blancos, los que andan diciendo que son caucásicos, los que dicen que son europeos. Ellos son de la nación de Edom, la nación que el Señor Yahweh Shemiah odia. Y ellos cambiaron la imagen del Señor. En el libro, cuando lees el libro de Job, capítulo 9, versículo 24. Did you finish the first 6? I finished it. Okay, we'll read it one more time. You'll break it down? Ese es el libro de Hechos, capítulo 1 y 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos que quieren saber cuándo viene el reino de los cielos, cuándo va a venir el tiempo cuando Israel está sobre todas las naciones una vez más y único tiempo. Porque cuando es que Israel va a estar sobre todas las otras gente y toda la gente van a estar sujeto a Yahweh Bashem Yahawashi. Y ellos no dijeron una otra nación. Ellos no dijeron cuando Israel y Ham vamos a estar juntos. No. Look, y ¿sabes qué? Y que ellos preguntaron, esta es la igual pregunta que estamos preguntando hasta este día. Sí, las escrituras habla en Revelaciones, you know what it is? Here's the patience and the faith of the saints. He that leadeth into captivity. 13 and 10. Okay, let's get it. Porque una cosa... Close out with that. 13 and 10? I got it. I'm already there. You want to break it down? No, I'm just saying close it out with that. Alright, Entonces, como estábamos diciendo, y eso es lo que nosotros ahora estamos esperando, que regrese Yahawashi y establezca su reino, man. Porque nosotros ya no queremos estar aquí. Queremos cuerpos nuevos, queremos un cuerpo que ya no peque, queremos tener vida eterna, man. Alright? Y estamos bajo de los nuevos romanos, los americanos, supuestamente americanos. Porque en verdadero la nación de ellos es que la hermana dijo Edomites. Los edomitas. Edomites. El hombre llamado blanco son los edomitas. Y eso lo sabemos según profecía, como nosotros también. Por eso es que sabemos quiénes somos nosotros. Este es el libro de Apocalipsis,
capítulo 13, 13 y 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Those, what is it, 2 million? No, not 2 million, 2 years. 2 years since we're waiting. Yeah. For the Lord to come back. Yeah, entonces, you know, exactamente como dice la escritura, man, esa es la fe, you know, la paciencia y la fe de los santos, man. Es lo que nosotros estamos esperando, es que regrese Yahawashi y traiga venganza a nuestros enemigos, man. Y ese tiempo viene pronto. Hasta este día todavía estamos esperando para el Señor venir de vuelta y poner todas estas otras naciones sobre nosotros, man. Estamos esperando que regrese Yahawashi, you know, y básicamente que traiga venganza a todos nuestros enemigos, man. La nación de Edom, los árabes, los chinos, los, you know, Amón, Moab, you know, toda la gente que nos ha hecho daño a nosotros van a pagar. Alright? Ok, pero con eso queremos dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Makabotash, doble honores a los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra del Molino. Alright, Shalom Barakim, paz y bendiciones a la nación a la elección de la nación de Israel. Shalom.